quinto libro de la Biblia. Les pido que vayamos a la palabra del Señor. El versículo 1 dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos. Nos congregamos porque tú eres bueno, Señor. Pero también el congregarnos tiene un propósito, Padre. Tiene el propósito de recibir tu palabra, de alabar tu nombre y que nosotros podamos dar. Señor, en esta tarde yo te pido que tú hables a nuestro corazón. Solamente tú lo puedas hacer. Y tú sabes cuánta ayuda necesito, Señor, de que tu Espíritu Santo hable esta palabra a nuestro corazón y que solamente sea realizada por el Santo Espíritu de Dios. Dios, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para comprender, discernir y analizar, Señor, lo que tu palabra quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos encontramos aquí en esta santa asamblea. Tú nos has reunido, y gracias porque tú nos has regalado tu salvación. Háblanos, Señor, en tu nombre, Cristo. Amén y amén. No trataré para nada de defender el tema que voy a analizar esta tarde, hermanos, pero sí deseo mencionar algunos detalles antes de iniciar. Como iglesia, nosotros no hacemos muchísimo, hincapié en que cada uno de nosotros debemos de diezmar, ofrendar, o constantemente tenemos que nosotros dar. También yo estoy en el entendimiento de que seguramente en una reunión como esta, no todos, por ejemplo, diezman. Tal vez no todos han de ofrendar. Cada uno maneja un entendimiento acerca de esto. En esta oportunidad el Señor ha puesto en mi corazón hablar un poco acerca de los diezmos y acerca de las primicias. Personalmente es algo que no me gusta mencionarlo mucho por lo que se está dando actualmente. Sabemos que hay muchos que buscan los bolsillos de los feligreses con propósitos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero que hayan personas que tal vez no usan correctamente la palabra de Dios, o que tal vez usan la palabra de Dios para su bien propio, eso no quiere decir que lo que está escrito no traiga bendición, ni que tampoco sea de edificación para nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, en esta tarde quisiera hablarles bajo este tema: que cada uno dé al Señor lo que es del Señor con grande alegría. Que cada uno dé al Señor lo que es del Señor con grande alegría. En primer lugar, hermanos, mencionarles lo que la palabra del Señor dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. El pueblo de Israel, que era un pueblo muy numeroso y que Dios bendijo, ya que los sacó de la tierra de Egipto, tierra donde ellos habían estado por muchísimos años siendo esclavos. Dios los saca de ahí al enviar a un profeta, a un hombre de Dios llamado Moisés. Moisés entonces, en obediencia al Señor, hace que el pueblo salga de ese lugar para que vayan a adorar a Dios al desierto. Pero no solamente eso, sino que Dios también tenía un propósito con el pueblo, y era llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Pero también es importante mencionar, hermanos, que en el libro de Génesis, previamente a cuando fue entregada la ley, este hombre que se llamaba Abraham, cuando él vino de una guerra y que él tomó todo lo que había ganado en ese lugar,
dice la palabra que él le dio los diezmos a un hombre llamado Melquisedec, que era un sacerdote a quien Abraham le entregó todos los diezmos. Eso quiere decir, hermanos, de que los diezmos es algo aún previo al establecimiento de la ley. Algunos consideran de que los diezmos es algo solamente que fue dado en el tiempo de la ley para Israel, por lo tanto lo hace vigente solamente para el Antiguo Testamento. Pero la palabra del Señor no lo enseña de esta forma, sino más bien es algo, un principio que ya estaba en el corazón de Abraham. Y no solamente Abraham diezmó, sino también su hijo Isaac y su nieto Jacob, que después fue llamado Israel. Jacob fue un hombre que también daba, porque entendía, es que esta es la verdad, el entender que todo lo que tenemos nosotros no nos pertenece a nosotros, o que nosotros lo hemos ganado por nuestras propias fuerzas, sino que cada uno de nosotros ha recibido lo que tiene por pura misericordia de Dios. Hemos recibido por pura gracia de Dios. Abraham, entendiendo lo que él había recibido, entregó entonces los diezmos. En la ley se regula la realidad de los diezmos para todo el pueblo de Israel y para que ellos pudiesen entregar a Dios. Pero hay algunas diferencias entre el tiempo que estamos leyendo de Deuteronomio con el tiempo actual. En ese tiempo los diezmos en su totalidad iban para el Señor en tema de sacrificios y también para mantenimiento de toda la tribu de Leví que servía en el tabernáculo. ¿Cómo ellos iban a vivir? ¿Sabían ustedes de que cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios le había dicho a Moisés, y Moisés le dijo a Josué que hiciera de la siguiente manera? Le dijo: a todas las tribus tú le vas a entregar una posesión, pero a la tribu de Leví no le vas a entregar tierra, porque yo soy su porción. Eso quiere decir de que los levitas no tenían, bueno, ellos tenían sus casas, tenían donde vivir, pero ellos no tenían posesiones. Ellos se dedicaban al servicio del Señor, y los mismos diezmos que el pueblo traían, ellos también los recibían, y era para mantenimiento de los levitas y de los sacerdotes. Y de lo recibido de los diezmos, ellos también, los levitas, entregaban diezmos, en este caso al mismo tabernáculo y a los sacerdotes. Eso quiere decir de que todos diezmaban. Al menos ese era el deseo de Dios. Ese era el deseo de que Dios pudiera obrar en el corazón de los israelitas. También la palabra del Señor en la epístola de los Hebreos hace mención de Melquisedec y cómo él entregó los diezmos. Cómo entregó los diezmos a Melquisedec. Y se nos mencionan ahí en Hebreo detalles muy interesantes en el Nuevo Testamento acerca de el dar. Nosotros, hermanos, hoy en día, antes de entrar al corazón de la enseñanza, nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de el dar, que cada uno de nosotros podamos dar al Señor, en este caso lo que es del Señor. Y es de eso que vamos a ir analizando poco a poco, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 26, para que nosotros seamos bendecidos. Mi deseo, hermanos, en esta tarde es que cada uno de los que estamos acá podamos ser bendecidos. Tal vez como un testimonio personal, desde que yo he sido muy pequeño, vean, yo he podido ver en el caso de mis padres y de mis abuelos, siempre pude ver el dar de mis abuelos, comenzando con mi abuelo, que también es pastor. Él siempre hablaba acerca del poder dar al Señor. En la casa siempre se nos enseñó acerca del dar. Y el dar para mí no fue fácil. Cuando yo vine al Señor, todos, hermanos, es que aquí el dar no es obligación. El dar el diezmo no es obligación, y tampoco es a través de amenazas que cada uno de nosotros debemos de dar. No, es algo puesto por el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos redarguye para ciertas cosas, de igual forma el Espíritu Santo pone en el corazón ayudar o dar, o el poder apoyar a algunos hermanos, a la congregación donde nosotros somos bendecidos y recibimos ese alimento. Por lo tanto, el versículo 1 dice la palabra del Señor del capítulo 26: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. El pueblo de Israel, miren qué interesante,
Ellos no diezmaron en el desierto, porque ellos en el desierto no tenían mayor capacidad, no tenían de dónde producir, no tenían tierra para que ellos produjeran. Moisés sabía esto con muchísima claridad. Por lo tanto, Moisés, que fue la persona que escribió Deuteronomio, Deuteronomio significa eso, una segunda ley que fue entregada al pueblo de Israel antes que ellos entraran a la tierra prometida. Él les dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso, hermanos, los inconversos, trayéndolo a nuestro contexto, los inconversos no pueden entender, por ejemplo, el diezmo y el poder dar. Es muy difícil que un inconverso comprenda, pero es que la realidad es que no es para ellos. El poder dar para la obra del Señor es para los creyentes, para los que han entrado en la tierra prometida. Es para aquellos que han tomado posesión de la tierra prometida. Siempre la palabra del Señor ha hecho un comparativo, una comparación entre el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida y la vida del creyente cuando está en Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, es como que nosotros hemos llegado a nuestra tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Hermanos, Dios no ha prometido darnos un lujo de vida, darnos lo que nosotros queramos. Él ha prometido darnos lo necesario. Digo esto porque la palabra del Señor dice que cuando hayamos entrado a esa tierra donde, en el caso de Israel, donde Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Pero en primer lugar deseo, hermanos, enmarcar esto en una ubicación. La ubicación de el dar, en este caso dar diezmo, dar ofrenda, dar todo lo que nosotros damos, en esta realidad se ubica cuando nosotros somos creyentes que hemos nacido de nuevo y que hemos gustado la tierra prometida. Es decir, que hemos gustado la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos gustado de esta bendición, entonces el creyente tiene ciertas responsabilidades que el Espíritu Santo le va guiando hacia ellas. Por eso dice el versículo 2: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Habiendo entendido en primer lugar, hermanos, de que la entrega de diezmos y primicias para el pueblo de Israel era en la tierra prometida, nosotros entonces comprendemos que el poder dar es para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que viven ahora su vida en Cristo. El Señor nos ha prometido, le prometió a Israel una tierra donde fluía leche y miel. Hermanos, la vida en Cristo de verdad es una vida que fluye leche y miel. Allá hay abundancia, abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de bendición. Y también Dios nos provee, hermanos, lo necesario en la medida que esperamos nosotros en su provisión y en su gracia. Por eso en segundo lugar, en el versículo 2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importante saber y reconocer de que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por la pura misericordia de Dios. Dios entonces, a través de Moisés, le dice al pueblo de Israel: cuando ustedes entren a la tierra prometida, entonces ustedes tomarán de las primicias, o sea, lo primero que van a hacer de los frutos que dará la tierra, lo primero que van a hacer es tomar las primicias de todos los frutos que ustedes saquen de esa tierra. A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de estas realidades. A veces damos por sentado, cuando tal vez nosotros tenemos un empleo, que podemos decir: este empleo es algo estable, ya estoy en una empresa por más de 10, 15 años, no lo sé, un negocio, ya he aprendido el teje y el maneje del negocio. Nosotros empezamos a considerar de que nosotros somos los autores de lo que nosotros tenemos. Pero Israel entendía muy bien, ya que ellos, en este caso, era de lo que ellos podían recibir de la tierra. Y si la tierra da frutos, hermanos, es porque Dios quiere.
La misma palabra del Señor, el Señor Jesús enseñando acerca de, concerniendo a otro tema, pero Él dice, por ejemplo, ustedes ven una semilla cae en la tierra, muere, y aunque no se ve el proceso, estoy parafraseando, aunque no se ve el proceso que se da bajo la tierra, ustedes pueden ver el fruto cuando sale de la tierra, ya sea una hoja, ya sea el árbol o ya sea un fruto. O sea que lo que no se ve simplemente es obrado por Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, y la provisión de Dios llega a nuestra vida. Cuando nosotros menos pensamos, menos lo vemos, Dios trae su bendición a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros analicemos y pensemos, bueno, Dios es el que me ha dado todo, por lo tanto de Él es lo que yo tengo. Entonces el versículo 2, en segundo lugar, quiere dar a comprender qué es lo que nosotros debemos dar. Nosotros debemos dar, hermanos, de todo lo que nosotros recibimos. Hoy en día, sobre todo, lo que nosotros recibimos en cambio por el trabajo es dinero, ¿verdad? Pero también algunos trabajan, aunque tal vez no es en nuestro contexto directo, pero por ejemplo trabajan la tierra. Y hay muchos hermanos que las primicias de la tierra, eso es lo que le presentan al Señor. Y eso es recibido de parte de Dios con mucho agrado. Entonces, lo interesante que dice la palabra es de todos los frutos. De todos los frutos. A manera de testimonio personal, también poco a poco uno va entendiendo, de acuerdo al Espíritu Santo y de acuerdo a cómo la bendición de Dios va llegando a nuestra vida, que de todo lo que nosotros recibimos debemos darle al Señor. A veces uno piensa, bueno, ya salí de mi responsabilidad del salario y ya le di al Señor, así que si hago otro trabajito por ahí, eso me va a quedar a mí. Pero la palabra del Señor es bastante clara. La palabra del Señor dice, de todos los frutos, de todo lo que llegue a nuestras manos, hermanos, aunque sean $3, aunque sean $5, pero si ha venido de la mano de Dios, nosotros debemos de apartar el diezmo, o debemos apartar lo que nosotros sabemos que le pertenece, en este caso que le pertenece al Señor. Dice la palabra en el versículo 2 siempre, de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Me llama la atención la palabra y las pondrás en una canasta. En el caso de Israel, ellos tenían que poner en una canasta todos los frutos. Imagínense ustedes el viaje. No todos estaban cerca del tabernáculo. No todos estaban cerca después cuando se constituyó el templo. No todos vivían cerca de Jerusalén. Algunos vivían al norte, algunos vivían al este, algunos vivían al oeste de Jerusalén, algunos vivían al sur. Pero lo que ellos tenían que hacer es que en la medida que llegaban las primicias, ellos tenían que guardarlas en una canasta, y cuando fuera el tiempo que ellos se acercaban al templo, ellos entonces llevaban todas sus primicias. Esto de la canasta, lo que nos habla a nosotros es el tema de guardar. Cada uno de nosotros debemos de guardar, ¿verdad? Lo que Dios pone en nuestros corazones, que nosotros debemos de dar en la medida que Él nos ha bendecido. Nosotros podemos guardar para que llegue el momento de entregar. Lo que voy a decir, espero que se entienda de la mejor forma, porque algunos consideran de que ahora ya no hay templo. O sea, así como en Israel ellos tenían un templo y ahí trabajaban los levitas, que se dedicaban a eso tiempo completo, y ellos se dedicaban a estar destazando los animales y presentando los sacrificios. Era algo de todos los días, era un trabajo duro. Entonces algunos pueden decir, bueno, pero ahora eso ya no está, ya no existe ese trabajo. Ahora más bien es diferente. Pero hermanos, ahora la responsabilidad de la iglesia es todavía más grande quizás que los sacerdotes y de los levitas. La responsabilidad de la iglesia es llevar adelante la predicación del reino de Dios por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como el apóstol Pablo decía en su carta a los Corintios,
El Señor nos enseña de que aquellos que trabajan, en este caso del Evangelio, que vivan del Evangelio. A lo que Él quería dar a comprender era de que hay una responsabilidad de todos los creyentes de ser parte de la evangelización del mundo entero para nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes pueden saber, el avance de cualquier obra requiere, en este caso, en nuestro contexto, requiere de dinero. Entonces el Señor establece, bajo las palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, es necesario que todos aquellos que viven del Evangelio, entonces que se dediquen a eso y que puedan vivir del Evangelio. ¿Y cómo? A través del apoyo que todos nosotros podemos dar, en este caso, para esta causa. Estoy seguro que aquellos que han recibido del Espíritu Santo la dirección en este tema pueden ver la bendición grande que esto representa. Entonces el versículo 2 dice: de todo lo que recibieres, ¿verdad? De todo lo que nosotros, de todos los frutos, los pondremos en una canasta. Es decir, lo van a guardar e irán al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Versículo 3: te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Cuando nosotros damos al Señor, hermanos, nosotros no le damos a ninguna persona, sino más bien nosotros estamos dando al Señor. Ese debe de ser el pensamiento, dando al Señor. De verdad espero con todo mi corazón que estas palabras puedan caer en tierra fértil y que también puedan ser entendidas, hermanos, con cierta ingenuidad, ¿verdad? Porque hablar de esto yo sé que a veces gusta y a veces no, y que a la mayoría quizás no le gusta, pero deseo que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos por la mano del Señor. Hasta el momento que nosotros comprobamos la grandeza y la bendición que Dios quiere entregar a cada uno de nosotros, es que podemos entender estas verdades y estos principios bíblicos que han quedado en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Cuando nosotros damos, es decir, cuando el pueblo de Israel venía y ellos entregaban la canasta al sacerdote, ellos sabían que no lo daban al sacerdote. Puede ser que cierta parte de los frutos iban para el estómago de los sacerdotes y de los levitas, pero ellos no le daban a ellos, sino que ellos entendían que ellos le daban al Señor. ¿Por qué? Porque lo que daban al Señor era de lo que ellos habían recibido de parte de la mano del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, de igual forma damos, debemos de entender que nosotros le damos al Señor, porque dice el versículo 3 en la segunda parte, el versículo 4: y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Ahora nosotros somos quienes ponemos la ofrenda delante del altar de nuestro corazón en oración y le decimos: Padre, gracias, porque Señor, la tierra ha producido para mí y tú me has bendecido, Señor. Tal vez ha sido mucho, tal vez ha sido poco en esta oportunidad, sea lo que sea, Señor, pero yo quiero dar de lo mucho que tú me has dado y yo lo traigo delante de tu presencia. A continuación, hermanos, se nos dan en Deuteronomio capítulo 26, que de hecho es un capítulo fascinante. En el versículo 5 dice lo siguiente: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Comprendamos algo entonces. Cuando ellos traían su ofrenda, el que la entregaba tenía que recitar las siguientes palabras. 2 puntos. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Versículo 10. Y ahora he aquí
he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Es como cuando nosotros recitamos en septiembre la oración a la bandera. Ellos tenían que recitar estas palabras cuando traían la ofrenda. ¿Y qué tiene que ver Jacob o Israel con lo que ellos llegaron a Egipto, con este pueblo que ya desconocía o ya no habían vivido, más bien dicho, en Egipto? Ellos ya no habían vivido en Egipto, ellos ya habían salido y sus descendencias iban a nacer y crecer en la tierra prometida. No tenían nada que ver. Ellos tenían, pero el propósito que Dios deja estas palabras es para que cada uno recitara y que ellos supieran su identidad y quién era el que les había provisto. Qué cosa más tremenda, qué cosa más especial lo que ocurría en ese tiempo. Pero en la parte final del versículo 9, y nos trajo a este lugar, ¿quién? El Dios Todopoderoso, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Hay un reconocimiento. Aquí en cuarto lugar deseo hablar este detalle. Hay un reconocimiento de dónde nosotros recibimos nuestra bendición. Hay un reconocimiento de que todo lo que nosotros tenemos viene de la mano de Dios Todopoderoso. Hermanos, el propósito de este recitar estas palabras es que el pueblo de Israel reconociera de que quien los había llevado a esa tierra no había sido su capacidad de guerra, había sido Dios Todopoderoso. Por eso en el versículo 8 dice: Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. O sea, ellos tenían que decirlo. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y justamente eso así fue. No había forma de que el pueblo de Israel saliera de Egipto en su capacidad, sino que Dios tuvo que obrar con 10 terribles plagas para que Faraón los dejara ir. Hermano, ¿cómo usted y yo llegamos a Cristo? Era imposible. Era imposible que usted saliera de ese alcoholismo, era imposible que usted saliera de ese tabaquismo, era imposible que usted saliera de esa vida de fornicación, de adulterio, era imposible. Pero Dios tuvo misericordia. Era imposible que nosotros saliéramos de una vida de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Era imposible. Pero Dios con mano poderosa dijo: a este hijo mío yo lo voy a sacar. Y ahí es cuando el cielo se nos abrió de una forma figurativa. El cielo se abrió y vimos y observamos, y nos llegó la luz de Cristo y pudimos creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, donde nosotros estamos parados hoy en día, no me refiero a este lugar físico, sino en nuestra vida, en este lugar espiritual. Estamos parados por pura misericordia de Dios. El Señor es el que nos ha hecho libres. El Señor es el que nos ha bendecido. El Señor es el que nos ha dado todo tipo de capacidad que nosotros podamos tener. Por eso Él dice: Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, y tierra que fluye leche y miel. Y ahora entonces, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que tú me diste, oh Jehová. Cuando nosotros damos, el dar va acompañado de un entendimiento claro de que yo estoy acá en esta tierra que fluye leche y miel por el puro afecto, por el puro amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros. No lo damos, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por necesidad, ni tampoco con tristeza. Lo damos con gozo, porque Dios nos ha bendecido y sabemos que Él nos va a seguir bendiciendo. Sabemos que Él va a seguir proveyendo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá el año pasado fue un año complicado?
Pero creo que cada uno de nosotros pudimos ver la mano poderosa de Dios. Y estoy más que seguro que a los que ya hemos tenido algún tiempo en el camino del Señor, hemos podido ver cómo de formas inesperadas e inexplicables Dios siempre provee para sus hijos. Él va delante de sus hijos. Antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Entonces, Israel, el propósito de las primicias y de entregar las primicias, en este caso los diezmos, el propósito era que hubiera un entendimiento, una apreciación clara de lo que ellos estaban dando. No era algo que ellos tenían que hacer por rutina, no, sino era algo que ellos tenían que hacer como un acto de adoración. Veamos lo que dice el versículo 10: y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. La entrega de las primicias, de los diezmos, es un acto de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque estoy diciendo: yo confío en ti, no confío en mis fuerzas, por lo tanto te adoro a ti, Señor. No solo podemos adorar con nuestros labios, con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. En la medida que nosotros damos, estamos diciendo: papá, yo confío en ti. Yo sé que tú eres el Señor de todo lo que existe, y que tú eres el Señor de mi vida, y que tú vas a proveer para mis responsabilidades. Por el tema del tiempo voy a avanzar, hermanos, y voy a ir buscando finalizar. Cuando el versículo 11 dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Eso es en quinto lugar. El dar es un acto de gozo. Te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Qué especial es alegrarse cuando nosotros damos, porque decimos: Señor, tú me has bendecido a mí, a mi casa, a mi familia. Tú la has bendecido, Señor, y por eso yo te doy a ti y yo me puedo alegrar. Y dice el versículo 11 en la segunda parte: así como tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti. En sexto lugar, el versículo 12 dice lo siguiente: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Hermanos, Dios es tan bueno. La prioridad nuestra es dar donde nosotros recibimos el alimento espiritual, pero eso no se queda ahí. El versículo 12 nos dice: cuando acabes de diezmar todo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Hermanos, Dios nos bendice tanto que nosotros podemos apoyar a aquel que está en necesidad. Aquel que está en necesidad, por eso está en necesidad, para que abunde el amor sobre todo de los creyentes en el dar. Usted puede dar lo que sea, puede dar dinero, puede dar comida, puede dar apoyo, puede dar lo que Dios ponga en su corazón. Pero veamos y entendamos el orden. Porque primero, hermanos, va el propósito de Dios. La extensión del reino de Dios aquí en la tierra es lo primordial. Y luego nosotros también debemos apoyar al que está en necesidad. Dice la palabra con mucha claridad: cuando acabes, es decir, terminar de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. En la epístola de Santiago, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice: la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas, es decir, darles apoyo. También en Santiago encontramos frases como: cuando vieres a tu hermano que está desnudo, y si tú no le ayudas y solamente le dices: bueno, que te vaya bien, que esté bien, ¿qué es lo que estás haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. Nuestra fe es vana, dice él. Pero nuestra fe se ve verdaderamente fortalecida cuando nosotros apoyamos en una y otra situación.
Usted puede decirme, hermano, ¿y usted de qué está hablando? Si a mí me cuesta también mi mantenimiento personal, a mí me cuesta, apenas me mantengo yo, ¿cómo voy a apoyar a otros? Hermano, yo creo que a todos nos cuesta, pero yo creo que todos podemos dar. Todos podemos. Y que simplemente cada uno de los que estamos acá, y también los que nos ven por las redes sociales, nosotros, hermanos, si somos obedientes al Señor y a su palabra, estoy seguro que vamos a ver la bendición de Dios. Ustedes jóvenes que están en este lugar y también los que nos ven, aunque estén jóvenes, ustedes pueden desde ya tomar la decisión de decir: Dios, lo que yo tengo y lo que yo recibo es para ti. Yo quiero darte a ti. Y ahí, hermanos, ustedes van a ver, jóvenes, van a ver la bendición de Dios. Van a ver cómo Dios derrama bendiciones. No porque nosotros le damos a Él, no es por eso, es porque nosotros confiamos en Él. El diezmar es un acto de confiar en el Señor. Es un acto de creerle a Él. El ofrendar, el apoyar al prójimo, es un acto de adorar al Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto en su corazón? Tal vez usted solo ande $10 en su bolsillo, y tal vez usted sabe que eso es lo que anda para un par de días, y el Señor pone en su corazón: dáselo a este hermano que lo necesita. Y usted dice: Dios, ¿y cómo voy a hacer yo? Pero Dios dice: dáselo. ¿A cuánto les ha pasado que ustedes bendicen al hermano y Dios de una forma milagrosa provee de algo tan grande? ¿Por qué? Porque aquel que confía en el Señor, Dios no lo va a dejar avergonzado jamás. Y en este tema, de igual forma, Dios no deja avergonzado a sus hijos, aquellos que confían en Él, que esperan en la provisión del Señor. Verán sus graneros que sobra y abunden, que los graneros no va ni a caber la bendición tan grande que el Señor envía. Hermanos, finalizo con las mismas palabras que dije al principio. El dar no es una obligación, pero si nosotros no estamos dando, considero que nos estamos perdiendo de una bendición grande que el Señor nos quiere enseñar. Y también es algo enseñado por el Espíritu Santo a través de su palabra. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser fieles en esta área de nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros damos, cuando nosotros decimos: Padre, yo entiendo, Señor, que lo que tú me has dado, yo tengo que entregarte a ti, Señor. Yo tengo que dar de lo que tú me has dado. Vamos a ver la mano poderosa de Dios moviéndose de una forma tremenda. Hermanos, Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de escasez. Cuando nosotros estamos en escasez, Él sigue siendo Dios. Cuando nosotros estamos atravesando el valle de la enfermedad, Él sigue siendo Dios. Cuando tenemos salud, Dios es Dios. Estemos como estemos, Dios es Dios, y Él no cambia. Por lo tanto, hermanos, termino con el versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestro corazón en esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida. Dios mío, yo sé que tú quieres bendecir a cada uno de los que estamos acá, pero también, Señor, habemos algunos de nosotros que no nos dejamos que tú nos bendigas, Padre. Muchas veces, Señor, por patrones de pensamiento que hemos adoptado, muchas veces, Señor, por ideas que hemos adoptado que no van de acuerdo a tu palabra. Pero, Señor, te pedimos que en esta oportunidad tú nos enseñes, Dios mío, y que nos des ese gozo, esa alegría de poderte dar a ti. También, Señor, te pido que tú nos des el entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo. Israel tenía que tener una idea clara
de lo que ellos hacían. Y tú se los entregaste a través de las cosas que ellos tenían que recordar y recitar. Ellos sabían que lo que habían vivido y que lo que tenían era por tu gracia y por tu misericordia y tu favor. Dios, los que estamos acá de igual forma hemos entendido que por tu gracia y por tu favor nosotros tenemos lo que nosotros tenemos. Señor, algunos tendrán poco, algunos tendrán un poco más, algunos consideran que quizás están en abundancia, algunos, Padre, también hay escasez. Pero sea como sea la situación, nosotros podemos dar. Dios mío, considero que solamente tú conoces el corazón y sabes la intención, Señor, que hay en mi corazón al haber compartido esta palabra que tú pusiste, Señor, en mi mente y en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú provees para cada una de nuestras necesidades. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.